Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Consuela a sus hijos. Lo hizo en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios estuvo como consolador, vamos a llamarle así, con su pueblo, cómo usó profetas para consolar, para hablarle al pueblo, también para reprocharle cosas al pueblo. Pero también envió a Cristo Jesús. Cristo Jesús fue un consolador. Digo fue en el sentido de su presencia humanamente hablando. Fue un consolador. Consoló a sus discípulos, consoló a mucha gente, ayudó a mucha gente. Y aún ya, previo a su ascensión, Él le dijo a los discípulos, miren, yo me voy, pero ahora ustedes se van a quedar solos. ¿Verdad? ¿Qué fue eso lo que Cristo le dijo a sus discípulos? ¿Qué fue lo que Él le dijo? Yo me voy, sí, pero voy a enviar, ¿qué? O sea, Dios siempre se ha encargado de consolar a sus hijos. Y vamos a ver entonces cómo todo esto tiene que ver con su palabra. Yo quiero, mis hermanos, estos versículos que vamos a ver en esta mañana, ustedes los puedan anotar, tal vez no todos, pero algunos de ellos, porque hasta para dar un pésame, como decimos, a alguien que le falleció un familiar, para alguien que esté en un momento difícil, podemos utilizar versículos de los que vamos a ver esta mañana. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros los cristianos, la Biblia habla de amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, es también consolarnos, ayudarnos unos a otros, aconsejarnos. En la consejería bíblica hay también parte de ella es para consolar. Y yo pienso que nosotros los cristianos tenemos que ejercitarnos en eso. No siempre lo hacemos. A veces vemos un hermano que tiene alguna necesidad y no somos consoladores. Claro, nunca nos vamos a comparar ni con Dios, ni con nuestro Señor Jesucristo, tampoco con el Espíritu Santo. Pero a través del Espíritu Santo podemos ser consoladores de nuestros hermanos, de los demás. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta mañana por su palabra. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, cuán agradecido estamos. Padre, gracias. Podemos pasar toda la mañana, todo el día, Señor, solamente dándote gracias. Hay un montón de cosas, Señor, por las cuales darte gracias. A tal punto, Señor, que no de manera irresponsable, sino como seres humanos que somos finitos, nosotros
hasta se nos olvida, Señor. No por ingratitud, sino porque son tantas las cosas, Señor, por las cuales tenemos que darte gracias. Son tanto el cúmulo de bendiciones, de misericordias, de benevolencia, Señor, de parte tuya, que sería imposible, yo diría, a menos que se escriban, nosotros poderlas tener todas presentes, Señor. Pero gracias, Padre, con esa palabra englobamos todo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar en tu casa, que yo pienso, Señor, que es una acción de gracias cada vez que podemos reunirnos. Y más que hoy en día, el ser cristiano es una amenaza para muchos grupos, para muchas élites, para muchas personas, Señor, para muchos gobiernos en muchos países. Decir soy cristiano es una amenaza a intereses de mucha gente. Sin embargo, Señor, nosotros podemos hasta el momento, podemos decir libremente, soy cristiano y no pasa nada. Todavía, Señor, tenemos esta oportunidad en nuestro país, aunque sabemos que tal vez un día también aquí, Señor, será difícil. Pero gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. No es lo mismo, Señor, quedarnos en nuestros hogares, a menos que sea por una situación de salud, una situación adversa físicamente. Pero, Señor, no es lo mismo estar en nuestra casa, orar, aún leer tu palabra, en horas cuando tu pueblo está reunido, Señor. Es única la experiencia cuando venimos a tu casa. Señor, háblanos en esta mañana. Consuela nuestros corazones, precisamente, que es el tema. Señor, aconséjanos, exhórtanos, pero también repréndenos, Señor. Corrígenos, Padre. Es parte de lo que tu palabra hace en nosotros. Y que podamos aprender, Señor, y de esta manera ser mejores hijos tuyos, que debe ser una de nuestras metas, parecernos más a ti cada día. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hay unos datos interesantes que quiero compartir con ustedes. Nosotros, esto lo extraje de un libro, esto que voy a leer. Vivimos en una sociedad devastada por diferentes situaciones, no por huracanes, no por una tormenta, no por una inundación, no en ese sentido. Pero vivimos en una sociedad que está devastada, que está totalmente destruida. Hay diferentes problemas que aquejan a la humanidad, siendo el principal problema el problema espiritual. La falta de Cristo, la falta de Dios en la vida de cada ser humano. Ese es el problema principal. Y la falta de Dios precisamente genera otros problemas que afectan a la sociedad en la que vivimos. Ya sea problemas de salud, ya sea problemas de economía, por ejemplo, ya sea problemas del alto costo de la vida, problemas, por ejemplo, con diferentes guerras, como hemos estado viendo desde hace un tiempo para acá. Y todo esto crea, hermanos, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha preocupación. La gente tiene muchas preocupaciones. Por ejemplo, yo veía una estadística en nuestro país donde la mayoría, bueno, vi que era el 75% de las personas encuestadas dicen que el primer problema que les preocupa, o sea, estamos hablando que de cada 10 personas, 7 dicen que el mayor problema que aqueja a la República Dominicana, fuera claro está del contexto político, es la inseguridad. O sea, de cada 10 personas, 7 no dicen que es la falta de dinero, por ejemplo, o la salud, no. De cada 10 personas, 7 dicen que el principal problema que aqueja a nuestro país es la inseguridad, en todo el sentido de la palabra, ya sea por la delincuencia, ya sea por diferentes elementos, pero la inseguridad. Esto entonces crea estrés, esto crea ansiedad, a tal punto que hay lugares en nuestro país, por ejemplo, hay barrios en la capital, el hermano Helio, que duró viviendo allá mucho tiempo, sabe, hay zonas en la capital donde hay personas que han dejado de estudiar de noche, por ejemplo, en prepara, o de ir a tomar clases a una universidad en la noche,
porque tal vez puede salir normal del barrio, pero cuando llega a su casa sin el celular, o sin la laptop, o sin el dinero que tenga encima. Y eso crea estrés, eso crea ansiedad, el que usted no pueda salir, por ejemplo, a la esquina porque lo van a atracar. Y eso crea diferentes situaciones. Y todo precisamente por falta de Dios. Oigan esto. El informe de la Organización Panamericana de la Salud muestra que entre 14.7 y 22% de las personas en el 2020 presentó síntomas que permitían sospechar un episodio depresivo. Ustedes recuerdan que en el 2020 fue el tema del COVID. Mientras que entre un 5 y un 15% de las personas dijo que pensó suicidarse. Estamos hablando entonces que en esa época, producto de la pandemia, un 15% de las personas en esa encuesta pensó quitarse la vida. Por todo ese cuadro que sabemos, ¿verdad?, que se presentó en el 2020. Pero también que otras personas presentaron problemas de depresión. Hay mucha depresión hoy en día. Pero también, oigan esto, la salud mental, riesgo global en el 2022 por diferentes trastornos. En un informe elaborado por el Foro Económico Mundial, se sitúa el deterioro mental, o sea, problemas mentales, como el sexto mayor riesgo del año. Lo interesante es que ya para lo que va de año, de un sexto lugar, o sea, los problemas mentales, de los 10 principales problemas que aquejan el mundo, los problemas mentales estaban en sexto lugar para el 2022. Para el 2024, menos de 2 años de ese estudio, ya no es el sexto, está en el cuarto lugar. El primero es el cáncer, el segundo el SIDA. Entonces, pero fíjense que de 10, el lugar número 4 es para enfermedades de salud mental, como se le llama hoy en día, la depresión, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el estrés, la ansiedad. Tenemos un mundo estresado, mis hermanos. Y yo he estado estudiando mucho eso. Usted se fija en la gente. Yo le hablaba al hermano Helio de un accidente que casi presenció. Porque la gente, usted la ve que quiere llevarse el mundo por delante, como decimos. La gente tiene como un estrés, una desesperación, que usted ve que quiere como cruzar el vehículo de aquí va adelante. Si pudiera brincarlo y caer adelante, lo hace. Usted ve que la gente no quiere ni siquiera, si hay una fila, la gente se mete adelante. Y yo le estoy poniendo cosas sencillas que usted dirá, ¿pero dónde está el problema de eso? Eso evidencia que la gente tiene desesperación, que la gente tiene estrés, que la gente tiene ansiedad. Hoy en día, usted va por la calle y si a usted lo pisan, aunque parezca algo extremo, lo voy a decir, si a usted lo pisan, usted tiene que pedirle disculpas a quien lo pisó. Usted tiene que decirle, disculpe, caballero, por poner mi pie debajo del suyo. Porque ya usted no sabe quién, ya usted no sabe quién lo va a insultar, ya usted no sabe quién le va a sacar una pistola, ya usted no sabe quién le va a dar una puñalada o quién le va a faltar el respeto en la calle. Porque la gente anda desesperada. La gente anda en la calle que a cualquiera le da un boche, a cualquiera le falta el respeto. Así anda la gente. Y esto evidencia la gravedad de lo que hay en el corazón y en la mente del ser humano sin Cristo. Porque todas esas características, mis hermanos, y gloria al Señor por lo que voy a decir, no son propias de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Así como nosotros vemos el mundo de la gente desesperada, gente volviéndose loca, gente acelerando a todo lo que da, gente que fácilmente se le mete en vía contraria, gente que usted le ve en el rostro las preocupaciones. Qué bueno que nosotros, los hijos de Dios, aunque momentáneamente podemos tener alguna preocupación, porque somos humanos, pero no estamos así como anda el mundo. La palabra de Dios en Efesios, el capítulo
2. Bueno, antes de leer, pero vayan allá, Efesios capítulo 2, versículo 12, un versículo que yo sé que ustedes conocen. El apóstol Pablo aquí le dice algo a los cristianos en Éfeso. Vayan buscando ese versículo y tengan ahí. Miren esto, hermanos. Esto que yo les voy a leer, porque quise traer esto a propósito, esos datos, es un ateo. Oigan, un ateo dice algo en un libro, un filósofo ateo, dice algo en un libro que yo quiero que ustedes lo escuchen. Tengan el versículo en QI. Él dice lo siguiente en uno de sus libros. La sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigma, un exceso de positividad que está conduciendo a una sociedad cansada. Esto es un ateo, él no cree en Dios, ni en la Biblia, ni nada. Y oigan cómo él dice, estamos viviendo en una sociedad cansada, dice él. Oigan esto. No se está conduciendo a la sociedad a ser libre, sino que la sociedad está llena de individuos, oigan, agotados, frustrados y deprimidos. Eso dice un ateo de cómo él ve, él está vivo actualmente, de cómo él ve el mundo en el que vivimos. Él dice que vivimos en un mundo agotado, un mundo frustrado y un mundo deprimido. Así lo ve él siendo ateo. O sea, la gente, científicos aún, saben que este mundo está mal. Y últimamente todos los científicos han llegado a la misma conclusión, aún sin creer en Dios, han llegado a la misma conclusión de que este mundo va a ser destruido por un cataclismo, que va a ser destruido por algo grande. Ellos no dicen obviamente que Dios va a emitir juicio y sentencia sobre la humanidad. Ellos no dicen eso porque no creen en Dios, pero sí saben que en el mundo habrá caos y destrucción. Ahora, ¿qué dice Efesios en el capítulo 2, donde les dije que vamos a leer versículo 12? El apóstol Pablo, y miren que esto parecería que es actual, parecería como que Pablo lo dijo hoy. En Efesios capítulo 2, versículo 12, Pablo da la razón de por qué hay tanta depresión, de por qué hay tanta ansiedad, de por qué el ser humano vive estresado, de por qué el ser humano vive como si estuviese loco, de por qué hoy en día nuestra sociedad está sumergida en enfermedades mentales que ha sobrepasado aún a enfermedades como del corazón, enfermedades, por ejemplo, de otra índole, las enfermedades, los trastornos, como se le llama hoy en día, los trastornos. Miren lo que dice Efesios 2:12. Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Pablo le está hablando a creyentes, ¿verdad? Pero miren cómo él habla, está hablando aquí en tiempo pasado. Ustedes antes no tenían a Cristo. Miren, ustedes tenían carencia. En su vida no estaba Cristo. Tal y como está la sociedad actual, sin Cristo. Es así como está. Si nosotros no entendiéramos eso, no evangelizáramos y no le habláramos a los demás de Dios. Pero Pablo dice lo mismo que está pasando hoy. Miren, la sociedad no tiene a Cristo. ¿Qué es lo que necesita la sociedad? La sociedad no necesita un tratamiento. La sociedad no necesita terapias. La sociedad no necesita ir al psicólogo. La sociedad no necesita tener una economía robusta. La sociedad no necesita tener gobernantes que sean pulcros, que sean íntegros. Esas cosas son buenas. Pero la sociedad le está faltando lo más importante, y es lo que Pablo dice aquí. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Y miren cómo Pablo dice, hablando claro está, en tiempo pasado allí, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué la gente vive afanada? ¿Por qué la gente vive turbada? No sé si ustedes recuerdan que les prediqué de eso, cuando el hermano Helio y su familia estaban en Venezuela. Marta, Marta, ¿recuerdan? Afanada y turbada estás. ¿Por qué este mundo está afanado, está turbado? ¿Por qué en este mundo hay tanto estrés? ¿Por qué hay tanta falta de consuelo? ¿Por qué hay gente que cuando tiene un problema, por más mínimo que sea, quiere tirarse de un puente?
porque ni tiene a Dios, no tiene esperanza. Una persona sin Dios está vacía. Una persona sin Dios está incompleta. Una persona sin Dios, como hay gente que dice, bueno, pero fulano es tan bueno que nada más le falta arrepentirse. Pero al que le falta arrepentirse le falta todo. Es verdad, le falta todo. Hermanos, este mundo no tiene esperanza. Este mundo no tiene a Dios. Por eso son los números, las cifras de lo que estamos viendo. Hermanos, poniendo el ejemplo del COVID y cómo estábamos en nuestras casas, ¿verdad? Durábamos meses que no podíamos salir a ningún lado. Hermanos, usted no vio. Una cosa es que diga y otra cosa es que sea. Usted no vio un cristiano suicidándose, ¿verdad? Usted no vio eso. Usted no vio un cristiano o una cristiana volviéndose loco, ¿verdad que no? Usted no vio eso. Porque nuestra esperanza está en ¿quién? Está en Cristo. Este mundo no tiene esperanza, porque no tiene a Dios. La esperanza de la gente hoy en día está en una cuenta bancaria, está en tener buena salud, está en tener negocios o en depender de algún vicio. Y cuando una de esas cosas falta, ahí viene la desesperación. Por eso Pablo dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso de esperanza ahí, confianza, favorable, también significa esperar en algo bueno, en Dios. Nuestra esperanza, amados hermanos, como ustedes decían, está en Cristo. Y nosotros que somos hijos de Dios, tenemos esperanza en Dios. De hecho, el mismo apóstol Pablo habla de que nuestra esperanza debe también estar posicionada en esperar a Cristo Jesús. La venida de Cristo, la manifestación gloriosa de la segunda venida de Cristo Jesús. Ahí está nuestra esperanza. El que está en el mundo sin Cristo no tiene esa esperanza. Leía a raíz de este mensaje, busqué a propósito, yo vi cartas en internet, están hasta en formato de imagen. Qué triste. Cartas de personas que fueron escritas antes de un suicidio. Y a mí me llamó poderosamente la atención la de un joven canadiense de 21 años, en el 2016, que en su carta, le tiraron una foto a la carta, se ve que fue con su puño y su letra, o sea que no fue a computadora, donde él escribe, entre comillas, perdí todas las esperanzas. Y él decía que como perdió las esperanzas, no sabemos en qué, pero él sí lo puso, se suicidó. Vamos, así este mundo. Este mundo no tiene esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Amén. Usted y yo tenemos a Cristo Jesús. Usted y yo no podemos vivir como vive este mundo. Estresado, desesperanzado, solo, porque el que no tiene a Dios está solo. En un mundo que cada vez absorbe más y más a las personas. Me decía el encargado de Hogar Crea, que por cierto, oren, porque me invitaron a predicar a los jóvenes que ustedes saben a qué se dedica esa institución, jóvenes que están en el consumo de las drogas. Y la persona decía, sí, mire, venga, me hablaron de usted, venga, y oigan lo que él dijo. Para que estos muchachos encuentren alguna esperanza en algo que no sean las drogas. Porque es que no tienen esperanza, hermanos. Y yo les voy a decir eso, de hecho, a ellos. La esperanza, la confianza, la ponen en cosas que temporalmente llenen el vacío que tienen en su corazón, en su ser. Y eso no lo va a llenar nada, ni nadie, que no sea Dios y su palabra. Nosotros tenemos esperanza, hermanos queridos. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Romanos, capítulo 3, hablando precisamente
del hombre sin Cristo, del ser humano sin esperanza. Romanos el capítulo 3, versículos 16 y 17. Este contexto es muy conocido. Mire cómo Pablo describe el ser humano injusto, el ser humano pecador, al ser humano sin Cristo. Entre las diferentes características que se mencionan en los versículos antes y después, fíjense lo que dice el 16. Qué tétrico esto aquí. Quebranto y desventura hay en qué? En sus caminos. O sea, en su vida, el hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo, no solo no tiene esperanza, sino que su vida es una vida de quebranto y de desventura. Así está este mundo. Y miren lo que dice el versículo 17 ahí mismo. Y no conocieron camino de qué? De paz. De paz. Dígame usted, una persona que su vida es así, como Pablo describe ahí, inspirado por el Espíritu Santo, es una vida que va a estar estresada, que no va a encontrar consuelo, donde se va a estar volviendo loco, como decimos. Hermanos, como yo les decía hace un momento, el rostro de la gente le dice a usted que no anda bien, que ese corazón, que esa vida no está bien. Usted ve a la gente en la calle como entruñada, como dicen los viejos. Así usted la ve. La gente anda guapa, como dicen los muchachos. Hubo un evento, no sé si el hermano Helio supo, saliendo del trabajo, cuando despachan a los estudiantes se vuelve un caos el área del parqueo en la institución donde trabajamos. Y hubo una persona que me insultó, me dijo de todo, pero palabras feas que padres que estaban ahí nada más decían, ay Dios mío, pero qué boca tan sucia. Porque yo voy saliendo en mi vehículo, esa persona estaba mal parada, porque estaba en la salida parada, ve que yo voy a salir, sí se queda ahí mismo, pero yo le estoy señalando así, que voy a salir, le hago así, que por favor se aleje, y se quedó en el mismo lugar, y lo que hizo fue insultarme, con cosas que, imagínense ustedes, no voy a repetir, pero palabras feas delante de mi esposa y del niño. Es porque el ser humano sin Cristo tiene desventura en su vida. La gente dice, pero ¿por qué a mí me pasan tantas cosas? Bueno, pero es que tu vida es una vida desventurada, dice la Biblia. Hay quebranto en tus caminos, en tu vida. No hay paz. La Biblia lo dice, y no conocieron camino de paz. Esa palabra paz ahí en el original significa prosperidad. No paz de pacífico, sino lo que significa es prosperidad. No conocieron caminos prósperos, porque la verdadera prosperidad, y no me refiero a prosperidad económica, está en Dios. Una persona sin Cristo, una persona sin Dios, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, no va a tener prosperidad espiritual en su vida. Por eso va a tener preocupaciones, por eso va a estar depresivo todo el tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos donde tuvimos la lectura devocional, en 2 Corintios, el capítulo 1. Pablo habla precisamente de consolación aquí. Y esto tiene que ver con paz, todo esto. Tiene que ver con esperanza, lo contrario de todo lo que se ve en este mundo. Esta epístola bastante interesante de nuestro apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo del 13 en adelante, porque los primeros 2 versículos son el saludo típico de Pablo en sus epístolas. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3 de 2 a los Corintios 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? Dice ahí. De misericordias. Wow, qué interesante. Y dice, y Dios de toda consolación. O sea, no dice consolación simplemente. De toda. Ahí está hablando en términos absolutos. Dios es el consolador por excelencia. Aquí vemos cómo se describe a Dios, Padre de misericordia, un Dios consolador. Hay muchas palabras, no voy a obviar esas palabras
en los idiomas originales para no ir a traer confusión, pero esto de consolación, esa palabra que aparece ahí, significa llamar al lado de uno. También significa confortar y acompañar. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que Dios es Padre de misericordia, pero también que está a nuestro lado. También significa eso, que nos conforta. Eso es lo que significa consolación allí. Está con nosotros. Nosotros no estamos solos, mis hermanos. Amén. ¿Qué usted cree que era lo que le daba fuerzas, por ejemplo, a Pablo en sus prisiones? Pablo hace referencia a eso. Recordemos que Pablo, bueno, hubo un tiempo que Pablo estaba en una casa, aunque preso, pero estaba en una casa y está más cómodo. Pero Pablo estuvo en un calabozo prisionero, con un soldado romano cerca. Hermanos, ¿qué era lo que consolaba a Pablo? Habían hermanos que le visitaban también, por ejemplo. Dios usaba a esos hermanos. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo que quería verlo y que le recordaba con lágrimas. Dice, para que su corazón fuese confortado con él. Pero lo que sostenía a Pablo era Dios. En esas dificultades, recordemos que Pablo sufrió muchas cosas. Hasta un naufragio. Podemos decir humanamente, Pablo casi se ahoga cuando era transportado hacia Roma. Pero ahí estaba Dios. Nunca estuvo solo. Bueno, eso es lo que significa la palabra consuelo aquí. Está al lado del otro, ahí, cerquita, también nos alienta, nos conforta, eso es lo que significa. Dios está con nosotros, nos alienta, nos conforta, nos da seguridad, nos da paz, nos da aliento. Hermanos, una persona, un creyente, una persona que tiene a Dios, no se vuelve loco con las cosas. Y miren lo que dice el versículo 4 ahí mismo, que está en la misma idea. Dice, el cual, refiriéndose a Dios, que es Padre de misericordia y de todo consuelo también. Versículo 4 dice, el cual nos consuela en algunas tribulaciones, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. En todas, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras situaciones difíciles, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Wow, hermanos! Gloria a Dios. ¡Qué tremendo esto! Somos consolados. Dios, que mora en nosotros por su Santo Espíritu, nos consuela sin importar la situación que estemos pasando, pero también que esa consolación, esa paz, ese aliento que hay en nosotros, es para que nosotros también a otros le podamos hablar de ese consolador, pero también le podamos hablar de cómo nos ha consolado a nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, amados hermanos. Un resultado de ser hijos de Dios es que en nuestros momentos de dificultades tenemos a Dios de nuestro lado. Y hermanos, si tenemos a Dios de nuestro lado, no importa que en el mundo usted no tenga a nadie. Con Dios somos mayoría. Siempre es así, hermanos. Y eso es lo que Pablo nos dice, nos insta y nos motiva. Somos consolados, no importa la situación que estemos pasando. Dios siempre está con nosotros. Y a través de esa consolación que Dios trae a nuestras vidas, para que estemos seguros, para que estemos esperanzados, para que no estemos estresados, para que no estemos defraudados, Dios también se glorifica en nuestras vidas. Y les hago una pregunta. ¿Se glorificó Dios en la vida de Job? Sí, claro que sí. Otra pregunta. ¿Se glorificó Dios, refiriéndome desde el punto de vista de las situaciones difíciles que llegaron a sus vidas? ¿Se glorificó Dios, por ejemplo, a través de la vida de Abraham, aquel que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo? ¿Se glorificó Dios?
Sí, claro que sí. Se glorificó Dios, por ejemplo, a través de la vida de los apóstoles, de los discípulos, que muchos fueron amenazados de muerte. Incluso, miren, dejen de predicar, no sigan predicando a Cristo. ¿Se glorificó Dios? Sí. Y la pregunta sería, hermanos, ¿se glorifica Dios a través de tu vida y de la mía cuando en medio de las tribulaciones, en vez de quejarnos como lo hace el mundo, en vez de dar gritos como lo hace el mundo, en vez de volvernos locos y desesperarnos como lo hace el mundo, confiamos tranquilamente, pacíficamente en Dios y dejamos que Él obre a nuestro favor? Vamos, esa es una pregunta profunda. Nunca trate de hacer lo que le corresponde a Dios. Cuando tenemos una situación difícil, ¿sabe qué es lo que a usted y a mí nos corresponde? Confiar en Dios, esperar en Él y dejar que Él actúe. Eso es lo que nos corresponde. Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto. En ese mismo caso que les decía, de esa persona que lo último que le faltó, como dicen, fue decirme perro muerto. Luego fue al centro educativo. En una ocasión van a mi área de trabajo, al laboratorio. Miren, me busca a alguien allá abajo. Yo fui, era esa persona. Y entonces me pidió perdón. Amén. Así, hermanos. Yo ni me volví loco. Claro, me sentí mal porque fue en público aquel hecho bochornoso. Pero le dije, pues esa persona se está volviendo loca. Yo me quedé tranquilo en ese momento. Pero Dios obró. Y nos hemos visto varias veces y la persona me saluda con una sonrisa. ¿Cómo está, profesor? Bien. Así es Dios. Así es Dios. Nos toca confiar. ¿Qué sigue diciendo, amados hermanos? En los versículos siguientes. Miren el versículo 6, por ejemplo. Vamos a leer el 5. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aún usted sufra por el Evangelio, aún usted sufra por Cristo. De hecho, el mismo Cristo dijo, miren, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Eso fue lo que dijo Cristo, ¿verdad que sí? Cristo nunca dijo, miren, ustedes van a estar nítidos, a ustedes nadie los va a tribular. No, Cristo se lo dijo a los discípulos y también a nosotros. Pero, asimismo también va a abundar por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo está diciendo, las tribulaciones, las aflicciones traen consolación, traen salvación. Salvación aquí no desde el punto de vista de la salvación por gracia, para ser perdonados de nuestros pecados. No es en ese sentido, porque ya somos salvos. No vamos a ser salvos 2 o 3 veces, sino que salvación en este sentido está en el mismo contexto de esa consolación. Es lo que Dios obra en cada tribulación específica que viene a nuestras vidas. Eso Pablo está diciéndonos acá. Pablo se está refiriendo a cómo Dios puede traer salud espiritual a nosotros en medio de las dificultades. Y aquí hay algunas cosas de ejemplo. Y cuando Pablo habla de tribulaciones ahí, se refiere a presiones. Esa es la palabra en el original, presiones. Y hermanos, como les decía hace un momento, este mundo presiona al cristiano, no el que esté en el mundo, que no tiene a Cristo, porque ese está de parte de Satanás, por así decirlo. Pero hermanos, a nosotros los cristianos, este mundo, mire, usted ve una olla de presión, cuando usted quiere ablandar una carne. Hermanos, el mundo es como si fuera esa olla de presión con nosotros los cristianos. Es
presionarnos. Y en medio de esa presión, de esas tribulaciones, de esas aflicciones, de esas angustias, ahí está Dios con nosotros y por nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Pablo hablaba de esto, porque él hablaba de sus aflicciones, él se está poniendo de ejemplo. Vamos a ir, por ejemplo, a 2 Corintios, ahí mismo donde estamos, versículos 8 y 9. Mire lo que él dice. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Oiga esto. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Usted cree, hermano, que lo que le pasó a Pablo era chiquito, humanamente hablando? Mire cómo él dice aquí, en este versículo número 8. Dice que fue abrumado. Bueno, ¿usted recuerda lo que le pasó a Lot? ¿Cómo dice la Biblia que estaba Lot en Sodoma y Gomorra? Dice que estaba a sí mismo abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Hermanos, este mundo abruma, hermanos. Yo me he sentido abrumado en este mundo. Y yo sé que ustedes también se han sentido abrumados con el pecado. Ver cómo el pecado crece cada día. Yo me siento abrumado, hermanos, todos los días cuando veo la juventud como está. Y más nosotros, los que trabajamos en educación, que bregamos específicamente con niños, con adolescentes, con jóvenes. ¿Cómo está la juventud, hermanos? Eso abruma a uno. Pablo estaba abrumado, dice aquí, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vamos, eso es difícil. Nosotros todavía creo que ninguno de los que estamos aquí hemos llegado al punto de Pablo, como dice acá, de tener ya como de, bueno, voy a perder la vida ya. Creo que ninguno todavía ha llegado a ese nivel. Pero hermanos, este mundo abruma, el pecado abruma, la gente abruma, Satanás abruma, la carne, como yo decía en un mensaje, el yo es un enemigo poderoso que tenemos. La carne, nuestra carne, el viejo hombre, también abruma. Pablo, por eso pone de ejemplo, y como él dice ahí, no ignoren acerca de nuestra tribulación. O sea, Pablo dice, yo sé por qué les estoy diciendo a ustedes que Dios es un Dios de toda consolación. Él se está poniendo de ejemplo. Recuerden lo que a mí me pasó. Miren el versículo 9 ahí mismo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Usted y yo no hemos tenido sentencia de muerte, ¿verdad que no? Pablo dice, miren, yo tuve sentencia de muerte, a mí me quisieron matar. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, dice aquí, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Para qué era todo eso, hermanos? Esas aflicciones, esas angustias, esas persecuciones, esas amenazas, ¿para qué le sirvieron a Pablo? Dice ahí. Y hermanos, es el mismo ejemplo que tú y yo debemos tomar de consolación en Dios. ¿Para qué le sirvieron? Dice allá Pablo. Eso me sirvió a mí, dice Pablo, para que yo no confiara en mí mismo. Para que yo no creyera que yo, Pablo, era el grande. Hermanos, para que no creamos que Rafael es el grande, el que va a salir de la situación. No. Para que no piense, yo soy Félix. No, pero eso no es nada, eso fue fulano que le pasó eso, a mí no. No, hermano, Pablo dice, para que yo no confiara en mí, sino en Dios. Hermanos, las tribulaciones, los problemas, la consolación de parte de Dios es para que confiemos y esperemos en Dios, no en nosotros. Porque cuando confiamos en nosotros, vamos a ser siempre débiles. Y de hecho, incluso, voy más lejos, producto de cómo el pecado abruma, si creemos que somos los fuertes, pecamos. Porque por nuestras propias fuerzas somos incapaces. Oigan, por nuestras propias fuerzas, estoy diciendo,
somos incapaces de poder sobrevivir a los deseos carnales, como dice la Biblia, que batallan en nuestra alma. Eso solamente se logra con Dios, con su Santo Espíritu, amados hermanos. Y por eso Pablo dice, esto fue un ejemplo para mí, para que mi confianza no estuviese depositada en mí. Porque hoy en día, hermanos, está el estrés, la ansiedad, la falta de consolación, como yo les decía, la gente volviéndose loca, la gente desesperada, el guay en la calle, porque la gente confía en sí misma. Usted oye a la gente cuando lo dice, ¿no? Porque si yo juego un numerito y me saco algo, yo sé que yo salgo de ese problema. Estás confiando en ti. Y aún te saques el numerito, como tú dices, lamentablemente seguirás en la misma situación. Es para que confiemos en Dios. Segunda a los Corintios, ahora el capítulo 11. Pablo aquí, hablando y poniéndose de ejemplo. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 24 y 27, rápidamente. Hablando aquí precisamente de los sufrimientos que él tuvo como apóstol. Versículo 4. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. A usted y a mí no nos ha pasado eso, ¿verdad que no? Bueno, cuando yo era niño que me portaba mal, ahí puedo decir que recibí azotes. ¿Verdad? Pero 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos. Oigan esto, hermano, wow, esto es una bendición. Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, su propia gente. ¿Qué sigue diciendo Pablo? Dice peligros en la ciudad, peligro de los gentiles, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Yo tengo un mensaje titulado así, los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermano, mire todo lo que Pablo había sufrido, como él lo narra ahí. Pero nunca vemos a Pablo volviéndose loco. ¿Usted vio algún versículo donde Pablo se volvió loco? ¿Usted vio algún versículo donde Pablo se estresó? ¿Usted vio algún versículo donde Pablo se deprimió y dijo, por ejemplo, bueno, yo no voy a dejar eso, ya, eso es lo que me está trayendo el problema? ¿Vemos eso en la Biblia? No. Siempre vimos a Pablo decidido y confiado en Dios y en hacer su voluntad. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 32. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 32. Si como hombre batallé, dice aquí en Éfeso, contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Fíjese cómo Pablo aquí también habla contra fieras. Y él no se refiere ahí, él no se está refiriendo ahí a animales. No piense que es a un león que él se está refiriendo ahí. Él se está refiriendo era a personas. Pero en todos esos problemas, dificultades, Dios le protegió y le consoló. Aun cuando Pablo dice, Demas me ha abandonado. Aún ahí, Pablo estaba consolado por Dios. Amén. Así que, hermanos, para ir finalizando, segunda a los Corintios, capítulo 1, donde hemos estado, el versículo 10, Pablo dice aquí, hablando, vamos a leerlo desde el 9 nuevamente, rápidamente el 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró
y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermanos, Pablo humanamente estaba sentenciado a muerte. De hecho, a Pablo lo mataron, sabemos que sí. Hermanos, pero mire, Pablo estaba tranquilo. Y ese versículo 10 es poderoso, porque ahí nos dice cómo estaba Pablo, consolado por Dios. Miren cómo él dice, el cual nos libró y nos librará, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Hermanos, Pablo estuvo consolado. Dios le consoló. Igual a como lo hace contigo, como lo hace conmigo. Dice un comentario bíblico, Dios es nuestra fuente de verdad y poder. Y como resultado nos mantenemos en contacto con Él. Con esta actitud, los problemas nos conducen a Dios en lugar de apartarnos. Por eso, hermanos, nunca he creído, y se los digo con toda honestidad, nunca he creído en que cuando un cristiano tiene un problema, se va. Hermano, ¿y qué pasa? Que no te veo, mira, tú tienes... No, es que tengo una situación y lamentablemente me he descarriado. Hermano, el cristiano verdadero cuando tiene un problema se acerca a Dios. Porque Él es el que te va a consolar. Si te vas, si te alejas del que te consuela, te vas a quedar sin consuelo. Y repito esa partecita. Dios es nuestra fuente de verdad y poder. Y como resultado nos mantenemos en contacto con Él. Con esta actitud, los problemas nos conducen a Dios en lugar de apartarnos. Aprenda a depender de Dios cada día. Vamos, en los problemas es donde tenemos que buscar a Dios. En los momentos difíciles es buscar a Dios. Nosotros cantamos eso incluso, o sea, no hoy, pero cantamos ese himno. Mano Félix, si usted puede, termine con eso. Cuando estés cansado y abatido, vete al mundo. Es lo que dice, ¿verdad que sí? Cuando estéis cansado y abatido, ¿a quién es que hay que decírselo? ¿Al vecino? No. ¿A quién? A Cristo. Ah, Dios, ¿verdad? Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Amén. Hermanos, es a Cristo. No te alejes, no caigas en ese dulce de Satanás, que es amargo realmente. No caigas en el engaño de Satanás. Tengo un problema difícil, me voy al mundo. Tengo un problema difícil, no me congrego. Tengo un problema difícil, no leo la Biblia. Tengo un problema difícil, no oro entonces. Tengo un problema difícil, una situación difícil. Me voy a alejar en sentido general. No, acércate a Dios para que Él te consuele. Porque el mundo no te va a consolar. El mundo te va a dar un sentimiento de derrotado, de derrotada. Satanás te va a hacer sentir derrotado, derrotada. Dios te va a consolar, amado hermano. Por último, la actitud tuya y mía frente a los problemas para que Dios nos consuele. Vamos a ir a Mateo, capítulo 21. Vamos a ver nuestra actitud. Mateo, capítulo 21. Yo espero, hermanos, que hayan podido tomar algunas notas para que podamos hablarle a la gente, porque este mundo necesita consuelo, pero de Dios, de su palabra. Mateo capítulo 21, versículo 22. Nuestra actitud frente a las dificultades. Dice aquí, y todo lo que pidiereis en oración, lo recibiréis. Así es que dice, ¿verdad? Es a propósito, mis hermanos. No crean que yo los vuelo algunas cosas. Es a propósito. Pero miren cómo el hermano Helio ahí puso el punto sobre la I, como dicen. Ok, todo lo que pidierais en oración, eso está bien, pero creyendo. No es orar mecánicamente, no es orar por orar. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermano, nuestra actitud en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de cómo este mundo agobia, en medio de aquel problema, ya sea familiar, ya sea laboral,
ya sea con algún vecino, ya sea con lo que sea, es orando y creyendo que de parte de Dios vendrá consuelo, vendrá consolación. Orar, hermanos, esto es nuestra actitud. Fíjense también lo que Pablo dice en 2 Corintios, capítulo 1, el versículo 11, ahí mismo. Pablo dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo está diciendo, oren por mí. O sea, cooperen, oren por mí. Un hermano tiene una dificultad, no somos nosotros. Ay, hermano, wow, qué difícil. Ay, hermano, mira. Bueno, ¿y qué tú vas a hacer ahora? Hermano, orando. Orando por nuestros hermanos. Orar por los líderes de la iglesia. ¿Oran ustedes por el pastor Helio y su familia? Eso es un motivo de oración, hermanos. Eso es un motivo de oración. Pablo decía cooperando. Los líderes, los pastores tienen dificultades. O sea, de las que son normales, tienen dificultades, tienen aflicciones. Hay que orar por ellos. Por los jóvenes de las iglesias, por las damas, por los caballeros. Hay que orar, hermanos. Por los diferentes ministerios de la iglesia. La escuela dominical, el evangelismo, a las 4 de la tarde y cualquier otro ministerio que tengan acá. Orar por los enfermos de la iglesia. Qué bueno la acción de gracias de la hermana Giovanna con la persona que está mejor. Pero no recuerdo quién fue que habló también de Melvin, que también está mejor. Gloria al Señor. Hay que orar, hermanos, por ellos, cooperar con ellos, como decía Pablo en oración. Que dicho sea de paso, ¿saben ustedes cuál es? ¿Saben ustedes? En una visita a Melvin, él nos decía a mí y a mi papá, yo quiero caminar. No es para estudiar en la universidad, o sea, no es que él no quisiera, pero él decía, no es para estudiar en la universidad, no es para hacer un mandado. Yo quiero volver a caminar para volver a evangelizar en Pedro Sánchez como yo lo hacía. Vamos, eso es poderoso, pastor. Un jovencito, pudiendo decir, porque es legítimo eso, es normal, yo quiero caminar porque quiero ir a estudiar a la UAS. Eso está bien, eso no es pecado. Pero hermanos, para evangelizar, eso es motivo de que oremos por ese joven. Y ese deseo, ese anhelo en su corazón. Orar por los desempleados que hayan en la iglesia. Orar aún, oigan bien, hermanos, que a veces perdemos esto de vista. Y esto no tiene que ver con que usted sea de un color, con que usted pertenezca a un partido. Orar aún por los políticos, ya sea por los que aspiran o por los que ya están. La palabra de Dios nos manda a orar por los que están en eminencia. Orar por el presidente. Ah, bueno, pero es que él no me simpatiza. Hermano, orar por ellos, por los gobernantes. Debemos de orar por ellos, hermanos, para que lo hagan bien. Cuidado si usted, como un pastor, le decía a mi papá, un pastor que lo estaba visitando a él, que una hermana de su iglesia, pastor Elio, le dijo, bueno, hay que orar para que si fulano gana, lo haga mal. Hay que tener cuidado, O sea, claro, él reprendió bíblicamente a ese hermano. Pero hermanos, hay que orar por los gobernantes, orar. Hemos visto, hermanos, que este mundo vive atribulado y desconsolado, pero también hemos visto que Dios es un Dios misericordioso y consolador. Lo que necesita
este mundo. Este mundo tiene un final sombrío sin Dios. Este mundo, la palabra de Dios nos dice y nos habla de la condenación eterna. Este mundo que está en tinieblas por el pecado, que está gobernado por Satanás, que es el padre de la mentira, tiene un final horroroso. Pero eso cambia cuando Dios llega a la vida de cada ser humano, cuando lo consuela. Hemos visto que debemos de consolarnos unos a otros también. Hemos visto que Dios nos consuela y fortalece en la tribulación, en los diferentes momentos difíciles de la vida. Y también que debemos orar en todo momento, en todo tipo de prueba que podamos tener, en todo tipo de aflicción, de tribulación, de angustia, o también que puedan tener nuestros hermanos. Y si alguien no ha conocido a Dios, si alguien está aquí en esta mañana y aún no tiene el verdadero consuelo y no tiene al Consolador, la palabra de Dios, entre los tantos versículos que hay, también dice algo que tiene que ver con consolación, precisamente. Ustedes lo conocen. Hechos, el capítulo 3, versículo número 19, hablando aquí precisamente en el contexto de aquel discurso, aquella predicación del apóstol Pedro. Dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué cosa? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué cosa dice ahí? Tiempos de refrigerio. Dios quiere consolar espiritualmente también tu vida de pecado. Y solamente con Cristo tienes acceso a consolación verdadera, que en ningún otro lugar la vas a conseguir. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que Dios pueda ayudarnos a través de su palabra a confiar y a esperar en Él, porque este mundo nos va a agobiar, pero mayor es Dios que está en nosotros, por nosotros también, y con Él siempre seremos mayoría. Amén. See